Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Bueno, nos encontramos en una emisión más de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, que trata de dar, bueno, pues algunos primeros atisbos, algunas primeras opiniones a temas de importancia mediática en las redes sociales y que bueno, que yo creo que es siempre muy útil que los libertarios, bueno, pues conozcamos el problema, nos acerquemos a gente que conozca del mismo y podamos tener una primera impresión, opinión sobre el mismo, bueno, pues para no vernos sorprendidos ni ser parte de estas maquinarias de desinformación que la izquierda maneja también. Bueno, pues estamos en esta ocasión analizando el tema de Ecuador, este conflicto que se dio entre los gobiernos de Ecuador y de México hace unos días, 3 días, el viernes pasado, en la noche, estamos grabando esto el lunes por la tarde, y bueno, yo le pedí a Andrés Ortiz Lemos, que es un reconocido académico ecuatoriano, doctor en ciencia política, escritor, profesor universitario, tiene varias obras, una de ellas que conocemos en México sobre qué es el socialismo del siglo XXI, el cual escribió en conjunto con Luis Espinosa Godet. Trajimos bueno, recién iniciada la pandemia y allí se nos cortó un buen rato la actividad. Trajimos a Luis Espinosa Godet a presentar el libro, lo llevamos a hacer varias presentaciones en vivo, a Guadalajara, a San Luis Potosí, y bueno, el coautor de este libro, que me parece que es una muy certera aproximación a los TICs, a la ideología, a las actores que conforman esto que se llama el socialismo del siglo XX. Bueno, ya se encuentra Andrés Ortiz Lemos con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes amigos de México Libertario. Un gusto. Gracias, Andrés. Pues bueno, pues mira, yo no soy abogado, entiendo que tú tampoco, que tú te especializas, perdón, en la ciencia política. Entonces, bueno, no tenemos los elementos como para discutir a profundidad lo que hay detrás del problema entre México y Ecuador en términos jurídicos, pero creo que eso ha quedado suficientemente claro en el sentido de que ambos países actuaron de manera muy permisiva, saltándose, como decimos en México, saltándose las barreras, las trancas, y bueno, yo creo que es injustificable tanto el proceder del gobierno ecuatoriano como el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer muy útil, Andrés, es que nos ayudes a entender, bueno, quién es esta persona que genera este conflicto diplomático, quién es el vicepresidente por el cual López Obrador y el presidente ecuatoriano, bueno, se están peleando, que nos ayudes un poco a entender quién es este personaje para que el público mexicano vea la clase de persona a la cual el gobierno mexicano está defendiendo de manera tan denodada. A ver, Jorge Glass, para el momento en el que estaba tramitando el asilo político en la Embajada de México, ya tenía dos sentencias ejecutorias. Es decir, ya había sido declarado culpable en dos delitos. Uno de ellos por un caso relacionado a cohecho con una empresa brasilera que se llama Odebrecht, ¿no? Entonces, en ese caso se pagaron alrededor de 33 millones de dólares en coimas, o 33 millones y medio de dólares en coimas, ¿no? Para redondear, digamos, medio millón. En coimas para una empresa brasilera que recibía estos sobornos a cambio de recibir las licitaciones. Entonces, eso ya se determinó la culpabilidad de Glass en el 2017. Entonces, un elemento relacionado al cohecho en ese sentido. Después, en el 2020, Glass recibe otra sentencia en un caso llamado caso Sobornos, ¿no? Donde aparte de Odebrecht hay varias otras empresas, una media docena de empresas que dieron dinero a cambio de recibir contratos
con el objetivo de financiar la campaña política de Rafael Correa. Una de las personas que lideró este proceso fue el señor Jorge Glass de Espinal, ¿ya? Y por si eso fuese poco, en este año, en el 2024 ya, se plantea una acusación desde Fiscalía, ¿no? Sobre el vínculo que tiene Jorge Glass con cómo se perjudicó a las personas de Manabí en el terremoto del 2016, cuando, por ejemplo, el gobierno subió el IVA, ¿no? Del 14 me parece, del 12 al 14%, perdón. Subió el IVA del 12 al 14% para tratar de restaurar a los efectos que había tenido el terremoto en Manabí y ayudar a los damnificados. Entonces ahí hubo un escándalo sobre el uso de ese dinero y ese escándalo estuvo liderado, entre otras personas, por Jorge Glass. Entonces ya tiene 3 causas que le convierten al señor Glass en un delincuente común, entre otras cosas. Ahora, Glass sale bajo medidas sustitutivas bastante polémicas, y las personas que le dan estas medidas sustitutivas son determinados jueces y determinados actores de la función judicial que después tuvieron que ver con las causas que se empezó a levantar en la fiscalía cuando se empezó a depurar la función judicial y se encontraron vínculos entre algunos funcionarios de la función judicial y grupos organizados del narcotráfico. Entonces, esta persona no solo que es un delincuente común, sino que es un político con nexos que ya son muy difíciles de disimular, que ya son bastante abiertos con grupos relacionados con el crimen organizado. ¿Ya? Este es Jorge Glass, ya una persona que es un criminal, es un delincuente común, y además que tiene vínculos que son muy difíciles ya de negar con actores del crimen organizado. Ahora, esto sobre el tema de Jorge Glass. De todas formas, yo lo que quisiera decir es que no deberíamos caer en la trampa ni de los conceptos ni de las normas. Es fácil caer en la trampa de las normas y más fácil caer en la trampa de los conceptos. Empecemos por la trampa de los conceptos. López Obrador dice que han violado, ¿no?, la soberanía de México. Bueno, me parece a mí es algo entendible, pero tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, algunos de los carteles en México, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, tiene una presencia dominante en algunos estados de México, ¿no? Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, y presencia bastante notoria en otros estados, ¿ya? Y el cartel de Sinaloa tiene una presencia dominante en Chihuahua, Coaligua, Durango y Baja California del Sur, una presencia fuerte con ejércitos privados, ¿no? Y una presencia relativa en varios otros estados. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Y ustedes saben esto mejor que yo, entonces ustedes no necesitan que yo les diga esto. Porque si López Obrador quiere hablar de soberanía, si a López Obrador le interesa la teoría política, le interesa el tema de la soberanía, debería estar bastante interesado en ejercer la soberanía dentro de México. Y a mí no me parece que el Estado mexicano, en este momento el Estado mexicano representado por López Obrador, tenga soberanía sobre la totalidad del territorio de México. Me parece que es un Estado que ha tenido muchos problemas para contener el crimen organizado, pero además los escándalos que vinculan a López Obrador con algunos grupos, por ejemplo, esta acusación que tuve en Nueva York sobre haber recibido financiamiento con el cartel de Sinaloa en el 2006, hacen que sea un poco relativa la manera de entender el gobierno de López Obrador. Ahora, alguien me podría decir que ya en Nueva York se habían retirado los cargos contra López Obrador y todo esto, pero las investigaciones continúan incluso dentro de medios de comunicación y de periodismo de investigación. Por lo tanto, ahí tenemos un tema medio relativo, ¿no? Sobre el tema de los conceptos. El tema de la soberanía me parece particular, porque no creo que López Obrador sea un líder que esté manifestando la posibilidad de ejercer soberanía sobre el territorio mexicano. Y en el caso de la Embajada de México en el Ecuador, se ha acogido a una persona que tiene muchos vínculos con organizaciones transnacionales probablemente, y eso hace que ya sea bastante relativa esta posición de proteger y darle asilo político a una persona de estas características. Y la otra cosa es la trampa de las normas. ¿Es inaceptable entrar a una embajada y sacar a un criminal común? Seguro que es inaceptable. Yo no sé, me parece a mí que a veces las normas son entendidas de manera medio religiosa, especialmente por algunos abogados, de una manera extremadamente positivista, y no me parece que la realidad
esté vinculada a la norma de una manera casi metafísica, como se pretende hacer creer. Yo te hago una pregunta a ti, o sea, en 1960, cuando la Mossad, cuando la inteligencia de Israel fue a Argentina, al territorio argentino, y de manera ilegal, igual, de manera ilegal, tomó a este criminal de guerra, Adolf Eichmann, y se lo llevó a Jerusalén. ¿Eso fue legal? No, no fue legal. Aquello fue ilegal. ¿Ya? Y probablemente incluso peor que haber entrado a una embajada, porque estabas entrando a un país soberano y te llevas a una persona sin permiso de las autoridades locales. Pero lo que no es legal necesariamente es algo que debe ser supeditado sobre la norma. Esa es una cosa que hay que entender, ¿no? En este mismo caso de Eichmann, hay una autora alemana, Hannah Arendt, que escribe un libro, ¿no? La banalidad del mal. Y uno de los elementos que se plantea en ese libro es hasta qué punto defender las leyes no puede ser un poco perverso también. O sea, este pretexto de defender las leyes puede socavar también mucha perversidad, ¿no? Eichmann, este criminal de guerra, él cuando se defendió en Jerusalén decía, yo no tengo la culpa de lo que me están acusando porque yo cumplí la ley de mi país. Y es verdad, las leyes de Nuremberg, estas leyes racistas de la Alemania nazi, y las normas de su propio país y su posición como funcionario público dentro del organigrama nazi, hace que lo que haya hecho Eichmann allá no era ilegal, no fue ilegal, pero fue monstruoso de todas formas. Ahora, no voy a poner en el mismo nivel a un criminal, a una persona que ha recibido sobornos o que estuvo vinculado en peculado, pero desde una perspectiva filosófica sí vale la pena reflexionar sobre eso. O sea, las normas no son algo intocable cuando existen otro tipo de principios probablemente más elevados. Y en el caso de haber arrestado a Jorge Glass, me parece que la señal, probablemente si se piensa esto en el tiempo, pudo haber sentado un precedente más interesante, y ese precedente más interesante es mejor no darle asilo político a criminales comunes, porque no está dado por hecho, no está garantizado que se tenga que respetar convenios internacionales con respecto al tema de personal de embajadas, ¿no? Si es que está en juego un principio probablemente que pueda tener repercusión más grande para la vida de un país, en este caso, la protección de un criminal. Es decir, el derecho diplomático, los límites de la diplomacia pueden llegar a un borde cuando hay otro tipo de circunstancias, como en este caso, la supervivencia democrática de un país. El Ecuador está en crisis ahorita. Nosotros estamos permeados de varios grupos del crimen organizado, muchos de ellos de México, el cartel de Sinaloa o el cartel del Pacífico, que le dicen ahora, y estos grupos de Jalisco Nueva Generación están obrando en el Ecuador, actuando en el Ecuador, sobornando jueces en el Ecuador, muy permeados, y con vínculos muy estrechos con políticos en el Ecuador, muchos de esos políticos relacionados con una ideología específica que es el socialismo del siglo XXI. Entonces hay que decir las cosas, o sea, yo creo que en este momento la gente tiene mucho cuidado de decir las cosas por no ser políticamente incorrecto, por quedar como mesurado y decirle el estribillo de es injustificable, porque la embajada, no, la embajada no es un asalto al cielo, digamos. Vivimos en un mundo real y obramos desde elementos realistas. Ya se escribió un librito a ver, esto es hace 600, a ver, 2500 años, que son las guerras del Peloponeso, donde ya se da por sentado que lo que debe primar en las relaciones internacionales es la realidad, es el realismo. No necesariamente esta visión idealista, basada en normas o en esta idea prístina de que la embajada es una especie de espacio puro, no. Yo creo que la realidad y el realismo político debe primar y probablemente el Ecuador se vio forzado a hacer algo que tal vez no debió hacer o que tal vez no era ilegal, pero se vio forzado a hacer dadas las circunstancias. Y el precedente de que estar dando asilo político a criminales que tienen sentencias, probablemente ahora haya dejado claro que es algo que se deba pensar dos veces antes de realizar. Bien, muchas gracias, Andrés. Gracias por esta explicación. Mira, yo como veo el asunto, bueno, realmente el incidente pues sirvió a los objetivos políticos de ambos gobiernos. Y decir esto, bueno, no es decir estoy en contra de Novoa y a favor de López Obrador y viceversa. En realidad, los dos instrumentaron esta crisis para sus propios beneficios políticos. Claro, alguien podrá alegar, bueno, pues uno tenía más razón que el otro, bueno, pero ahí ya entramos en el terreno de la especulación y
de la mera opinión, que generalmente siempre es de acuerdo a sesgos Sí, y a preferencias. pero todo es mera opinión, porque yo he visto los debates que hay entre abogados, ¿no? Y que citan Sí. las normas, uno dice que en los convenios de Viena, el otro dice no, que hay un convenio en Caracas que plantea que si hay una persona que tiene una sentencia por un delito común, probablemente es más ambiguo el tema de los asilos. O sea, al final del día, el tema legal y el tema normativo no es una ciencia exacta. A veces los abogados tienen esta idea de hacernos pensar que están defendiendo una especie de ciencia exacta, pero no es Tipo así. En realidad, matemáticas. son respuestas políticas. Claro, sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo y entiendo que, bueno, mucho del incidente se ha centrado en si Jorge Glass puede ser calificado como un perseguido político. Ese, digamos, es el kit de la cuestión. Claro, un Desde, abogado te diría, a ver, desde el un punto abogado, desde el punto de vista del gobierno mexicano, bueno, pues él entró en noviembre a la embajada, no estaba sentenciado, aunque estaba en proceso, y no, sí ciertamente está licenciado, la, no, 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 la, la no, Convención de Asilo establece Glass que, está licenciado desde el 2017. claro, y se le metió a la cárcel, pero digamos, el cargo por el cual se le está persiguiendo, que es el de los No, damnificados de Manabí, no, cuéntame. no, señor. No, parece que no le he informado correctamente. Glass tiene sentencia del 2017, sentencia en el 2020 y Sí, una acusación en fiscalía en el 2024, pero esa acusación en fiscalía en el 2024 lo que hace es anular todos los lineamientos de la prisión preventiva, perdón, de las medidas sustitutivas que se le había dado antes. Es decir, sí, Glass es un delincuente común que tiene sentencias desde el 2017 y esas sentencias están vigentes. No se le declara inocente por el hecho de habérsele dado medidas sustitutivas. Y las medidas sustitutivas en ningún momento le permitían estar en otro lugar que en donde se le podía monitorear dentro del territorio ecuatoriano. O sea, ya entiendo tenía. eso. Entiendo eso, pero entonces, ayúdanos a aclarar esto? Porque bueno, nosotros nos quedamos con lo que dice el gobierno mexicano, pero No es verdad. aclárame, ¿por qué dicen los correístas que es un perseguido político? Los correístas dicen que es un perseguido político porque todo lo actuado dentro de la Revolución Ciudadana para ellos tiene el cariz de persecución política. Todo lo que realiza un actor político dentro de este partido tiene el cariz de persecución política. Y te voy a dar un ejemplo un poco más lamentable. Ahí está el caso de esta señorita Cubas, hija de un expresidente de Paraguay que fue secuestrada por una guerrilla afín a las FARC, y esto fue organizado por un dirigente de las FARC que se llama Granda, y esta señora fue secuestrada, fue violada, fue torturada y fue enterrada viva. Y este dirigente de las FARC tenía una, eh, una alerta roja de la Interpol por el caso de secuestro de esta señorita. Este señor, amigo de Petro, trabajó en el tema de las negociaciones de paz y de algún momento fue a México. Estuvo en México y en México es detenido por esta causa, ¿ya? ¿Y qué pasó ahí? Esta persona regresó a Colombia, se le dio las facilidades para escaparse de México de este llamado que tenía de arresto desde la Interpol y regresa a México. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Qué dicen las personas de izquierda vinculadas al socialismo del siglo XXI en Colombia? Que es un perseguido político. Entonces, este secuestrador, este violador, este asesino, esta persona que fue dirigente de las FARC, que generó masacres innombrables, violaciones, torturas. Según ese vocabulario, es un perseguido político. Lo único que tienes que hacer, siendo un delincuente común, para tener una especie de aura de moralidad, es declararte perseguido político y ya. El caso de Glass es mucho menos severo, ¿no? Se trata de una persona que se podría decir que es un vulgar cobrador de sobornos, llamémosle de esa manera para ponerle más suave. Pero si es que a genocidas como Granda, si es que a líderes de grupos terroristas como las FARC se les llama actores políticos, imagínate lo que pasa en el caso ecuatoriano con actores vinculados al socialismo del siglo XXI. Este es un señor que estuvo en la cárcel por un tema de dinero, ¿no? No sé si has visto esa película Duro de Matar que salía este señor, ¿cómo se llama este actor? Eh, bueno, este actor de la película Duro de Matar, Bruce Willis. Bruce Willis. Hay una parte donde se descubre que estos terroristas que habían secuestrado un hotel no tenían ideales, sino que estaban robándose oro. Entonces el tipo dice, pues son vulgares ladrones.
Es muy interesante ese diálogo de oro de esa película de Bruce Willis, porque lo único que necesita hacer un vulgar ladrón es justificar sus actos dentro de determinado discurso político y entonces ya por arte de magia o de la magia discursiva se convierte en un perseguido político. Mira qué fácil. Y así es. Entonces tú dices, ¿por qué? No hay una serie de normas o de elementos conceptuales que diferencian a una persona que comete un delito común de un delito político. En el caso de este señor Granda, del secuestro y la violación de esta chica Cubas, secuestro, crimen común, violación, crimen común, tortura, crimen común, extorsión, crimen común. Y entonces, ¿por qué se le considera un actor político? Por el tema de la ideología. La ideología convierte a los monstruos en monstruos buenos. Esa es la característica de la ideología. Entonces, en este caso, el señor Jorge Glass es una persona que tiene unas sentencias por delitos comunes y que simplemente se le ha dado el aura de perseguido político por pertenecer a una secta que es este socialismo del siglo XXI. Y no estoy siendo parcializado, ni emocionado, ni nada. Es una cosa muy simple de describir. Bueno, muchas gracias, Andrea. Mira, me interesa mucho este tema en específico porque como tú sabes, bueno, el gobierno de López Obrador termina en unos meses, el 1 de octubre tiene que dejar el poder, tiene que dárselo a la próxima presidenta que sea electa y bueno, muy probablemente toda los cargos que en ese momento inicien automáticamente en contra de él, su familia y muchos de sus colaboradores que aún antes de dejar ya se les conocen patrimonios inexplicables, bueno, pues todo lo van a alegar que es persecución Pero política. claro, por supuesto, no estás seguro de eso. Mira, estos grupos paramilitares en Colombia también eran criminales, también eran asesinos y todo lo que quieras. Y merecen la cárcel y todo lo que quieras. Pero hay una cosa muy interesante. Los antiguos grupos paramilitares que todavía actúan en Colombia ahora se llaman Águilas Negras y se autodefinen como una banda de criminales. Ellos dicen, nosotros somos criminales comunes. Y la izquierda, que hace lo mismo, que maneja el narcotráfico, el tema de la cocaína, los secuestros, es mucho más astuta. Dice, nosotros somos grupos beligerantes de las FARC. Entonces dicen, no, nosotros somos actores políticos. Y eso les ha permitido tener cuotas mejores cuando han hecho estas negociaciones de paz, posiciones mejores. ¿No? ¿Dónde están los líderes paramilitares? Extraditados en Estados Unidos o en la cárcel. ¿Dónde están los líderes de la guerrilla? En el Congreso de Colombia. Entonces, eso que dices es perfectamente claro. Cuando un actor vinculado con una ideología específica apela a esta ideología específica, por arte de magia, un elemento discursivo, se convierte ya en un perseguido político. El mismo caso de Jorge Glass, así es. Claro, y eso es lo que va a pasar. Vamos a ver muchos casos de este tipo en México en lo sucesivo, gane o no la señora Sheinbaum, la candidata oficial. Bueno, de todos modos vamos a ver muchísimos casos. A lo mejor si ella gana vamos a ver menos o no tan prominentes, pero vamos a ver muchos. La actual candidata en Veracruz, bueno, pues se le ha descubierto un patrimonio pues que no se corresponde ni con lo que ha trabajado toda su vida, ni su familia, ni sus padres, ni nada, o sea, simple y sencillamente sin explicar. Y así va, bueno, lo mismo pasa con los hijos de López Obrador. Y al respecto, Andrés, bueno, para los mexicanos que no han seguido el transcurso de lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, bueno, yo veo los desplantes, las acusaciones, la teatralidad de López Obrador todos los días en México, en sus famosas mañaneras, y me recuerda necesariamente a Rafael Correa en Ecuador, sus desplantes, romper periódicos, armar un irigote, armar ahí un berrinche, acusar, denunciar a los medios de comunicación, levantar cargos contra ellos en cadena nacional. Bueno, todo eso no es de López Obrador, es Rafael Correa, que a su vez también lo tomó de Hugo Chávez. Cuéntanos un poquito de este mecanismo de exageración ideológica por parte de Correa, del cual Glass fue su vicepresidente. A ver, yo creo que a Correa le funciona esta estrategia, porque Correa era un gran orador y era un tipo muy inteligente. Si tú ves las sabatinas de Correa,
no es un tipo que insulta a la inteligencia, o sea, él te habla de cosas bien específicas, de que va a pavimentar una cancha, de que va a construir una nueva escuela, donde con una lucidez y con una inteligencia muy elaboradas que hacían que la gente se interese en lo que diga. No insultaba a la inteligencia Correa, no es ese tipo de político populista como el caso de Bucarán, ¿no? Que hacía unas, digamos, o como Fujimori, que hacía unas puestas en escenas. Era un tipo bien concreto en lo que decía, y eso generó un nuevo tipo de populismo, es un tecnopopulismo que le dice un autor ecuatoriano que se llama Carlos de la Torre. Con el señor López Obrador creo que no necesariamente es tan exitoso como Correa, porque López Obrador, como es menos sagaz que Correa intelectualmente, maneja menos información, tiene que recurrir mucho a las consignas. Es una persona muy ideologizada. Correa también es ideologizado, pero es un ideologizado inteligente, es astuto, él pudo seducir a muchos sectores de la sociedad que ni siquiera eran de izquierda. López Obrador me parece que está quemando un poco las naves o está poniendo la carne en el asador en este discurso más fundamental de la izquierda, ¿no? De tratar de vincularse y usar como muleta los lineamientos clásicos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Este apoyo que le dan algunos gobiernos autoritarios que son injustificables, ¿no? Como Nicaragua, como Venezuela, como Ecuador, ¿no? En ese sentido ha hecho desde esta perspectiva que su discurso sea más un discurso sobre la base de las consignas. No sé qué tan efectivo es eso. Creo que es menos efectivo de lo que hizo Correa. No únicamente los eslogans te dan un triunfo como populista. Tienes que ser muy astuto en el manejo comunicativo. Correa fue muy exitoso con eso. No sé hasta qué punto está siendo exitoso López Obrador. Eso nos deberías, eso es una cosa que ustedes conocen mejor, ¿no? Ahora bien, yo quisiera también ver otro lado. Y es, pues mira, en México ayer hubo el primer debate presidencial entre los tres candidatos a la presidencia, en realidad dos, un tercero, bueno, pues nada más está allí para a ver qué cacha y a ver qué gana y atacar a la oposición. Es un candidato pro régimen. Y bueno, realmente, bueno, hoy todo se ha centrado en el debate, en quién ganó. Claro, ya sabemos cómo son estos, quién ganó, quién perdió, por qué, bajo supuestos razonamientos. Entonces, bueno, ya el tema de Ecuador ya quedó un poquito atrás. El presidente hoy en la mañana se refirió con sus conocidas exageraciones, comparó el incidente a Pinochet como si eso fuera una equivalencia exacta y ganadora para él. Pero bueno, ¿cuál es el clima actualmente en Ecuador respecto a este incidente? ¿Va a durar? Porque bueno, te soy muy franco, para la gente que no apoyamos a López Obrador, bueno, nos conviene que esto ya pare, porque esto pues lo está utilizando López Obrador para seguir montado en la campaña electoral, seguir tratando de capitalizar cierto patrioterismo a su favor y tratar de trasladar apoyo a su candidata. Entonces, bueno, pues para muchos de nosotros, entre menos se hable ya de este problema, mucho mejor, pero yo estoy seguro que, bueno, Ecuador vive un momento político distinto y a lo mejor quiera seguir el pleito. No sé, cuéntanos, ¿qué está pasando allá? Nosotros tenemos elecciones en el 2025, elecciones presidenciales, y este año tenemos una consulta popular sobre algunos temas, incluyendo el tema de la extradición y temas relativos a la seguridad. Entonces es delicado meterse a hacer escándalos y líos en un año electoral y en un año previo a una elección presidencial. Pero a mí me parece que a Noboa no le ha ido mal con esto, porque el Ecuador, el principal problema que tiene ahorita está relacionado con la seguridad, con la presencia de grupos criminales, grupos que extorsionan, con grupos que tienen vínculos con carteles mexicanos. Entonces la gente está agobiada por el tema de los secuestros, las extorsiones y toda la cosa. Y ven en Noboa un tipo eh, que, te voy a decir en palabras coloquiales, pero ve un tipo que se puede rayar, como se dice aquí, y que va a actuar con fuerza. Pero eso no ha sido visto de forma negativa, eso ha sido visto como algo que ve, este señor actúa de forma impulsiva, es el tipo de líder que necesitamos. Más bien le ha ayudado esto a Noboa
a ganar popularidad, a ganar la imagen de un hombre de acción, ¿ya? Y yo estoy viendo que la izquierda en Ecuador está tratando de manejar el discurso de que hemos violentado la soberanía de México y el derecho internacional y tratar de utilizar esa retórica de que se ha violentado a las relaciones con un país hermano y toda la cosa, pero no les está yendo bien. ¿Por qué no les está yendo bien? Porque el framing ahorita en el Ecuador, en el que uno es más exitoso hablando políticamente, es el de la seguridad y es el del hombre de acción. Entonces, en ese sentido, yo apostaría, todavía se habla de algunas encuestas que le dan un 70% de popularidad a Novoa, habría que ver eso con pinzas todavía. Pero lo que sí puedo decir es que el ambiente está más a favor de Novoa por ser un líder que ha demostrado fuerza en un momento en que se necesita un líder que actúe con fuerza. Eso va a estar más o menos quedando claro y veo muy difícil la situación para el socialismo del siglo XXI en este momento para las elecciones del 2025. El metro va a ser la consulta popular que se va a dar ya en pocas semanas en el Ecuador. Ahí vamos a ver cómo le va al gobierno con la tesis, ¿no? De estas preguntas que fortalecen la seguridad y los aparatos represivos del Estado. Si es que tiene una victoria importante Novoa, entonces ya estamos viendo una especie de ocaso del socialismo del siglo XXI dado por la erosión de sus líderes principalmente y por los vínculos que ya en este momento son casi universales del movimiento de la Revolución Ciudadana y del socialismo del siglo XXI, con muchos escándalos relacionados a actores de crimen transnacional, que eso ya empieza a permear, es cada vez menos ocultable, cada vez es más obvio, y entonces me doy cuenta que más bien está menguando ya la fuerza del socialismo del siglo XXI en el caso ecuatoriano, lo cual desde luego no es algo negativo, ¿no? Ahora, el peligro está en que después tengamos otro líder autoritario con Noboa, que sí puede pasar, ¿no? En el futuro podría ser que Noboa ya tipo envalentonado por Bukele. un apoyo popular, pueda generarse otro desborde autoritario. Ojalá que no, pero en este momento no le veo debilitado a Noboa. Muy bien, muy bien. Entiendo entonces que, bueno, pues ambos líderes estarán en una ruta de colisión, cada uno con su discurso. Mañana hay una reunión, entiendo, en la OEA, convocada por el gobierno ecuatoriano, y bueno, pues el sainete al parecer va a continuar algunos días. No sé exactamente bajo qué argumentos, pero bueno, va a seguir al parecer algunos días más. Y bueno, en el caso de Ecuador, bueno, pues sí, obviamente yo desde acá lo veo. Novoa gana prestigio como un líder fuerte, carismático, que los tiene muy grandes y muy bien puestos y que no se arredró ante un bravucón como López Obrador. Digamos que eso en puntos, bueno, pues siendo una pelea de box, bueno, pues va ganando en puntos, al menos en ese aspecto. Y bueno, en el caso mexicano, bueno, quienes continúan asusando, bueno, pues son básicamente la gente cercana a López Obrador, gente, bueno, pues que por edad o por sexo, no irían a un conflicto, pero hablan incluso citando el himno nacional de mexicanos al grito de guerra, esas estrofas tan bélicas, bueno, pues con una gran cobardía, porque pues ellos no irían a la guerra en caso de que se produjera una cuestión así, y o por su sexo, por su edad, bueno, pues nada más están actuando con suma cobardía. Y yo quería preguntarte al respecto, Andrés, esto que sucedió, bueno, yo entiendo que en el caso de Glass, bueno, ya estaba en el auto diplomático, ya iban de salida, no sé si al aeropuerto con este avión que el gobierno mexicano militar anunció que iba a mandar, muy probablemente querían hacer el gobierno mexicano quería hacer el mismo teatro que hizo con Evo Morales en Bolivia y o que intentó también con Pedro Castillo en Perú, de enviarles un avión militar y de ahí con soldados y ya protegerlo y llevárselo. Y después, bueno, pues triunfante, burlándose
del gobierno ecuatoriano desde México. Bueno, yo creo que esto en parte fue una de las motivaciones del presidente Noboa de actuar como actuó. ¿Compartes este punto de vista? ¿Crees que aparte de inexperiencia, probablemente inexperiencia, hay también un arranque de cierto machismo político? A ver, tú no necesitas de enviar un avión militar para llevar de vuelta a la señora embajadora, ¿no? Una señora que no requiere los servicios o los esfuerzos de un avión militar, puede ir en un avión comercial, ¿no? No es tan robusta la señora. Entonces, es exagerado. ¿Para qué necesitas un avión militar? Probablemente, y ya cuando Glass es arrestado, ya el avión militar ya no llega, los diplomáticos van a regresar en aviones, en vuelos comerciales. Entonces, lo que da a pensar es que lo más probable es que los vehículos diplomáticos, alguno de esos vehículos diplomáticos probablemente iba a subir por una rampa al avión militar. No lo sé, ¿no? Estoy especulando, pero es una especulación que no es descabellada, ¿no? Me parece que iba a ser una burla lo que se estaba pretendiendo lograr, y esa burla y ese intento es lo que le fuerza al gobierno ecuatoriano, le fuerza al gobierno ecuatoriano a actuar como actuó, de una manera que no es legal, ya sabemos que actuó de una manera ilegal, pero recuerda, no debemos caer en la trampa de las normas, no todo lo que es legal es prístino, maravilloso, bueno, y no toda violación de la norma es algo realmente perverso, ¿no? Acuérdate del ejemplo de Hannah Arendt que hablamos al inicio. Entonces, probablemente el gobierno fue forzado a esto, empujado a esto. Muy bien, Andrés. Pues mira, yo es algo de los temas que yo quería platicar contigo, saber quién era Jorge Glass, por qué este interés de López Obrador en defenderlo. Bueno, yo creo desde mi punto de vista que al defenderlo, bueno, pues está de alguna manera defendiendo él a futuro y a sus hijos y a muchos de sus colaboradores, y bueno, pues están ensayando de alguna manera ese discurso de perseguidos políticos, que les va a quedar muy bien y que va a ser el próximo gobierno, al próximo sexenio en México, lo va a convertir en un sainete durante 6 años de persecuciones, dimes y diretes, en fin, va a ser esto un buen desmadre, dicho en términos muy castellanos. No sé si tú quieras abundar en algún otro punto que a lo mejor no te pregunté, Andrés. Me parece que el tema en sí mismo es bastante claro, ¿no? Tenemos una persona que tiene sentencias ejecutorias, un delincuente común, que no tiene persecución política, que no está siendo perseguido por sus ideas, y además que trae consigo mucha información. O sea, es una persona que puede hablarnos acerca de otras cabezas en otros actos de corrupción o en vínculos con grupos oscuros del crimen transnacional probablemente. Y esa investigación que está haciendo la Fiscalía en el Ecuador en este momento, con casos en los que se han vinculado a miembros políticos o a miembros de la función judicial, eso se va a extender con Jorge Glass. Acuérdate que en este momento hay un juicio del ex contralor del Estado ecuatoriano que está en Estados Unidos, se está llevando a cabo ese juicio. Entonces, muchos actores políticos van a ser probablemente vinculados en eso, tal vez incluso Jorge Glass. Jorge Glass muy probablemente va a tener que negociar con la justicia ecuatoriana, lo que se conoce aquí como la cooperación eficaz, ¿no? O sea, negociar, delatar a otros actores o hablar de pormenores con otros actores políticos, y eso va a traer muchas consecuencias para Rafael Correa y para muchos de sus altos colaboradores. Entonces, eso también está en juego acá. Se habla de que se tiene en este momento el teléfono en fiscalía, el teléfono de Jorge Glass, eso tendrá unas sorpresas extraordinarias. Entonces, vamos a ver muchos elementos muy conflictivos y muy polémicos y muy novelescos en el corto plazo gracias a esa requisa de información. Cuéntame, Andrés, por último, aunque sé que no eras abogado, pero en Ecuador, en el caso de México, funciona algo que de alguna manera favorece a los criminales, es la premiación de premiar las delaciones, siempre y cuando se concreten, que es algo que funcionó muy bien en Brasil, con el caso de Brecht, y bueno, asegura que pueden los delincuentes delatar a alguien con argumentos ciertos, y de esa manera se les reducen y negocian condenas. ¿Esto existe en Ecuador?
alguna figura similar. Eso es lo que te decía hace un momento. Entonces, esa figura en Ecuador se llama la cooperación eficaz. Así se le dice aquí. Y consiste precisamente en eso, ¿no? Canta la persona que ha sido detenida, da un concierto, ¿no? Y canta y puede vincular a actores incluso más jerárquicamente más importantes. Probablemente el mismo Rafael Correa, exministros, políticos que en este momento estén activos. Expresidente de otros países. Bueno, un crisol de actores. En este momento, de hecho, Jorge Glass trató de suicidarse porque tomó una dosis de ansiolíticos y de antidepresivos como para dormir un elefante. Entonces le llevaron al hospital y todo. Ya está fuera de peligro Jorge Glass, no es como en Juego de Tronos que dice, ¿qué le decimos a la muerte? Hoy no. Entonces, hoy no, Jorge Glass. Pero en este momento ya contra la espada y la pared, Jorge Glass, con el peligro de pasarse muchos años en la cárcel en Ecuador y con el peligro sumado de que se apruebe el tema de la extradición en la consulta popular y que probablemente Jorge Glass podría ser uno de los actores que podrían ser requeridos por algún gobierno internacional por fraudes financieros relacionados con lo que se está ahorita juzgando a Celi, podría pasar que se mete en un lío aún mayor y que Jorge Glass tenga que meterse ya en este tema de la cooperación eficaz. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues en lo que a mí respecta, pues yo solamente haría un llamado a los amigos ecuatorianos y mexicanos que vean esto. Bueno, pues a la prudencia y a la calma. Yo creo que las relaciones entre México y Ecuador son más intensas, que estarlas desperdiciando a favor de dos políticos logreros, oportunistas y raterillos, como son López Obrador y Jorge Glass, y que esto no debe de empañar las relaciones de amistad, ni la serenidad, ni la prudencia de los actores políticos en cada país. De acuerdo, y en Ecuador tenemos claro eso, ¿no? Nosotros tenemos claro que no tiene nada que ver este conflicto con el pueblo de México, sino que está relacionado con un político específico que es López Obrador, pero yo añadiría algo más, con una ideología que ha lesionado a nuestros dos países y varios otros países de la región, que es el socialismo del siglo XXI, y sus vínculos con actores transnacionales muy complicados. Muy bien, muy bien. Andrés, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu buena disposición, la rapidez para poder hacer esto. Y bueno, pues los mejores deseos y una excelente semana. Igualmente, una excelente semana. Gracias y hasta luego. Por favor, amigos, sigan a Andrés Ortiz Lemos en sus redes sociales, en sus libros en Amazon, que están disponibles sus novelas y sus obras de investigación. Y bueno, pues además es un muy activo y siempre muy certero tuitero. Seguimos en contacto y muchas gracias, Andrés. Gracias a Un todos. abrazo. Chao. Chao.